esta predicación de pronto en alguna ocasión lo he predicado, pero hoy, hermanos, estamos prácticamente iniciando un año, hemos terminado el 2025, que no es fácil, hermano amado, hermana que está aquí, no ha sido fácil. Las cosas no son como mucha gente piensa, como mucha gente piensa, hermano, que el asunto es fácil. Pero le voy a decir, y usted lo sabe mejor que yo, que las cosas no son tan fáciles, son muy difíciles. Y hay veces entre esas cosas difíciles viene el miedo. El miedo se apodera de nosotros. Así como el miedo se apoderó de este hombre llamado Adán. ¿En qué momento sucede esto? Hermanos, este episodio sucede desde el momento después de que Adán había, hermano, comido de esa fruta, de ese árbol que el Señor le había dicho, no vas a comer de esto, de todo lo que tú quieras, de todo lo que hay acá, pero menos de esto. El Señor había sido tan específico con Adán. Pero lamentablemente Adán, hermanos, no vamos a decir como él dijo, ¿verdad? Fue la mujer. No podemos, hermanos, escudarnos. También la mujer dijo, fue la serpiente. Nadie, hermanos, tomó culpa de sí mismo, sino que cada uno culpó a alguien más. Hermanos amados, y esto sucede cuando Adán, después de que haya comido del fruto que el Señor le había dicho que no comiese, él sintió miedo, sintió temor. Dice la Biblia, hermanos amados, que él se escondió de la voz de Dios. Porque eso pasa, hermanos amados, después de que alguien ha fallado, ha cometido un error, una falta, se empieza a esconder, hermanos amados, de Dios. Empieza, hermanos, a poner oídos sordos a la voz del Señor. Por eso, hermanos, muchas veces cuando alguien predica, muchas veces decimos, es para aquel, es para el que está allá, pero nosotros no, nos escudamos. Pero, hermanos amados, Adán le pasó lo mismo. Él sintió miedo cuando escuchó la voz de Dios. Porque el Señor, hermanos, ahí nosotros lo podemos ver, y Él dice, tuve miedo cuando escuché tu voz. Hermano amado, humanamente nosotros en alguna ocasión hemos sentido miedo por alguna u otra razón. ¿Cuántos han sentido miedo en alguna ocasión? ¿Alguien ha sentido miedo? ¿Alguien sabe qué es tener miedo, hermano? ¿Sí? ¿Es usted sincero? ¿Sabe que por eso no vemos a muchos esta noche? ¿Sabe por qué? Porque tuvimos miedo al hielo, hermano. Y es normal, es obvio, es alguien que diga no tengo licencia, no tengo papeles y voy a manejar así, me para la policía, algo va a pasar, y entra ese miedo, entra ese temor. Pero bendito sea el Señor por aquellos que toman valor y agarran valor, porque saben que estamos agarrados y fundados en la roca que es Cristo, ese Dios poderoso que en ningún momento no va a desaparecer. Y esos son los valientes. Pero, hermano, es normal que tengamos miedo. Tenemos miedo. Hermano, hoy con todo lo que hemos estado pasando durante este año que pasó, hermanos, donde empieza toda esa persecución y hemos tenido miedo en alguna ocasión, ¿sí o no? Yo he escuchado, hermanos, de alguien que me ha llamado y dice, mire, en tal parte están haciendo tal cosa. Y yo me di la vuelta y me fui por otro lado. Por ahí vayas, que ahí no pasa nada. Es decir, hermanos, el temor, pero la Biblia también nos dice que el sabio ve mal y se aparta, ¿verdad que sí? Entonces, algo tenemos que hacer. Dios nos ilustra para hacer algo, nos pone esa sabiduría para hacer algo. No puede usted ser tan valiente, hermano. Ahora, Dios nos va a librar. Tal vez en ese momento que usted no sabe qué está sucediendo en tal parte. Porque así pasa, hermano. Nosotros tuvimos ese encuentro con migración, íbamos con mi hija, yo porque la traigo a la escuela, y pasamos lo que nunca hacemos, pasar a la clase. Hay veces pasamos una vez al mes cuando se termina el servicio, entre semana, pero temprano no pasamos porque yo no soy tanto de clase, casi soy más de casa, mi café en casa, mi desayuno en casa, soy más de eso.
Pero ese día, hermanos, se nos ocurrió pasar la Cuitre. Y cuando nosotros llegamos a la Cuitre, hermano, nos fuimos a parquear en medio de dos vehículos que eran de migración. Y en ese momento, hermano, usted sabe esa sensación, ¿verdad? Que sube algo como de acá y se pone una bola aquí. Y uno se queda así. Y ya no sabes qué hacer, porque se te sube algo por acá y se te queda atorado. Y eso me pasó a mí como que se vino acá. Pero como pude, tragué saliva. Hice lo posible y le dije, nos vamos mejor para otra Cuitre, a ver qué pasa. Empezamos a ir despacito, despacito, hermano, como que no nos hubieran visto. ¿Qué pasa, hermano? Nos da miedo de vez en cuando. Y es normal. Dígale al que está a su lado, es normal que sea miedoso, dígale. Porque hay gente, hermano, que no puede pisar monte después de las 9 de la noche. No puede salir atrás de su casa porque le da miedo a la oscuridad. Y a alguien le da miedo. Y es normal. Hay hermanitas, hermanos, que con una caracha o una lombriz que pasa ahí enfrente de ellos empiezan a hacer una brincación, hermano. Lo que no pasa aquí en la iglesia, no danzamos, no brincamos, no hacemos nada. Pero, hermano, allá una caracha nos hace brincar. ¿Sí o no? Ven una culebra, hermano, la culebra acá pequeñita, siempre besita y no hace nada esa culebra. Hermanos, llaman a los bomberos y llaman al marín, llaman a todo el mundo para que les vayan auxiliando, que hay una culebra ahí pegado en la casa. Y es normal que tengan miedo, porque hay personas, hermanos, a las que nosotros no podemos juzgar, por lo menos, por ejemplo, hay personas que crecieron, hermanos amados, en el pueblo, en la ciudad, y esas personas no interactuaron con la naturaleza. No saben que es una culebra, que es una culebra frente a frente. No saben que es una picadura de alacrán. ¿Sabe quiénes le han picado el alacrán? Son aquellos hermanos que durmieron en las prensas de maíz. Ahí los alacranes, hermanos, habían suficiente hasta para hacer el chicharrón. Y todos los que pasaron ahí tienen menos miedo a esas cosas. Pero también puede tener miedo a otras cosas, hermanos. Cuando no tenemos miedo, hermano, cuando salimos a la calle, cuando vamos al trabajo. Porque sabe que el miedo nos provoca a pensar cosas más grandes aún de los que pueden pasar, nuestro pensamiento. Porque siempre pensamos, hermano, en un accidente y que en ese accidente vamos a morir. Es lo primero que nosotros pensamos. Si voy a salir, dice, y hay un accidente y en ese accidente me muero. Es un miedo que te lleva a pensar más allá de lo normal. Hermano, no pensamos en un accidente leve. No pensamos, hermano, que el rufero o cualquier otra persona que está trabajando en las alturas caiga y después de esa caída quede vivo y quede bien. No pensamos en eso. Lo primero que cuando usted está hasta arriba, mira hacia abajo y dice, si me caigo de acá, me voy a explosionar una vez. Mi cuerpo se va a terminar. Es lo primero que pensamos. Porque el miedo, hermano, nos lleva a pensar cosas más grandes. Entonces, hermano, todos tenemos miedo por alguna razón. Hay unos que ya le tienen miedo a la esposa. Sí. Cuando estaba flaquita no le tenía miedo. Al contrario, le pegaban. Cuando no venía a la iglesia, hermano, le pegaban. Porque hay gente así que pegaba a su esposa cuando llegaba borracho, ¿o no? Es normal. Porque el ebrio, hermanos, no sabe lo que está haciendo y le pegaba a la esposa. Hermanos, y hay otros hermanos que cuando ya la esposa empezó ya a venir a la iglesia, empezaron a venir a la iglesia y la bendición empezó a llegar, se empezó a crecer un poquito, ahora el esposo ya le tiene miedo. ¿Verdad que sí? Hay hombres que les tienen miedo a su esposa, sea sincero, ¿sí o no? Digan amén, hermanos. Ahí sí nadie dice amén, ¿verdad? Y las hermanas también le tienen miedo al esposo. Hay hermanas que le tienen miedo, no respeto, porque una cosa es el respeto, otra cosa es el miedo. Hijos, hay hijos que le tienen miedo a los papás, no respeto, porque una cosa es el respeto, otra cosa es tener miedo. ¿Sí o no? Porque cuando nosotros tenemos respeto, hermano, no importa lo que hayamos hecho, no importa, hermano, que tal vez de pronto el asunto que hicimos no fue agradable. Por lo menos, por ejemplo, en una ocasión, uno de los que trabajan conmigo fueron a hacer un trabajito sencillo. Estaba cobrando creo que $400. Y resulta que lo primero que les dije fue lo primero que hicieron.
No, miren, hermano Lencho, no fue alguien más. Había un jarrón ahí y el Señor me había dicho, cuando vas a hacer el trabajo, muevan ese jarrón. Y pues él fue específico. Ese jarrón lo traje, ya ni me acuerdo si de la India o no sé dónde lo he traído. Y me dijo, mucho cuidado, porque el trabajo era muy sencillo. ¿Y sabe qué pasó? Cuando llevan el jarrón donde lo sentaron, hermanos, quedó un poquito como de lado y no se dieron cuenta. Cuando llegaron a ver, había estado quebrado y costaba más de $1000. Fue lo primero que pasó. Hermano, y eso sucede, siempre va a suceder. Entonces, cuando pasa eso, lo que nos da, hermano, es miedo. No queremos que el patrón no lo sepa, no queremos que papá no lo sepa, no queremos que nadie sepa lo que nosotros hicimos. ¿Por qué? Porque el miedo es normal que llega. Pero, hermanos amados, entre todo ese miedo que llega a nuestras vidas, hermano amado, y pasa, nosotros como iglesia, en alguna ocasión hemos pasado miedo. Mire, hermano, ¿dónde estamos? Y entre todo esto, hermanos, ha llegado el miedo, ha llegado el temor. Porque hay gente que de pronto ha dicho, y también lo dijo, hermano, no lo vamos a lograr, no la vamos a hacer, no vamos a poder realizar nuestros sueños, no van a poder ser, hermanos, que nosotros podamos pisar ese lugar, porque para nosotros es difícil, no tenemos trabajo, no tenemos esto. Tampoco tenemos las cosas muy fáciles, pero tenemos a Dios de nuestro lado. Y el miedo se va a quedar por un lado, porque tenemos a nuestro Dios que nos socorre noche y día. Diga que esto es una onda, no tenga miedo. Olvidemos el miedo, hermano. Dejemos el miedo por un lado. Y lo primero de esta noche, el miedo produce temor. Es lo primero de esta noche. El miedo produce temor. Dígale que está a su lado. El miedo produce temor, dígale. Llega el temor, hermanos. Es normal. Si usted le pregunta al pastor, que el pastor no le diga a usted que en algún momento durante todo este proyecto no ha sentido miedo, no ha sentido temor, hermano, es difícil de creer. ¿Por qué llega? Es normal. Nosotros, hermanos, tenemos miedo. Hay unos que tienen miedo que la esposa se vaya, porque la esposa sigue flaquita y el marido ya se pasó un poquito de libras. Hay otros hermanos que tienen miedo, aunque no haya subido usted de libras, tienen miedo que se vaya, porque ya usted se mira en el espejo y ya se ve así. Y ella más bonita todo el tiempo, como que no envejece. Y se ve hermosa y le dije, si se va con alguien más. No, usted no tiene que tener miedo, porque si Dios se la dio, nadie se lo va a quitar. Igual usted, hermanita, no tenga miedo, porque hay unas hermanas que tienen miedo. Que el hombre se vaya con alguien más, no tenga miedo, no tenga temor. Al contrario, déle gracias al Señor, porque está con usted ese hombre todavía. Y no se va a ir si no es la voluntad de Dios. Hermano, llega el miedo, llega el temor. Hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos pensado, hermano, que el vehículo que tenemos en cualquier rato nos lo quitan? Si usted lo compró sin pedirle al Señor, se lo van a quitar. Pero como nuestro Dios es tan grande, hermano, y hay veces, aunque nosotros no le pedimos a Dios y lo metemos ahí, hermano, hay veces en eso también Dios mete mano, hermano, porque así es Dios. Yo sé que mi hijo, que mi hija no me pidió por lo que tiene, por lo que está ocupando, pero le voy a ayudar a que lo termine pagando. Y como quiera está yendo a mi casa, está yendo a glorificarme, voy a esperar a que lo pague y lo voy a bendecir con ese vehículo. Y no ha sido usted, no ha sido sus finanzas, no ha sido porque usted las ha podido, ha sido porque a Dios le ha placido, hermano. Y a Dios le place bendecirlo, y por eso está usted aquí en esta noche. Aunque llegue el miedo, pero usted no lo necesita. Porque no se lo va a necesitar en ningún momento. Hay veces, hermano, llega ese miedo. Hermano amado, el miedo produce ese temor en nosotros. ¿Cuánta gente, hermano, ha pensado, hermano amado, en que no va a lograr, hermano, sus sueños hechos realidad? En que vino a este país y no ha podido lograr, hermano, lo que ha venido a buscar. Y tiene ese miedo. Ahora, con todo lo que pasa, ¿verdad? Tiene ese miedo.
Estamos empezando otro año. ¿Cuánta gente piensa eso? Estamos empezando otro año. ¿Y qué tal si no lo logro? ¿Y si me van a mandar a mi país? ¿Y si voy a llegar sin nada otra vez? Yo le voy a decir, hermano amado, con todo mi corazón se lo voy a decir: deje el miedo por un lado y crea en el Señor. Este año, aunque hermano el año sea difícil, nuestro Dios es grande. Aunque el año, hermano, sea difícil y empezando difícil, pero nuestro Dios va a trabajar a nuestro favor. Alguien dice amén en esta noche. No tenga temor, hermano, porque el miedo produce temor. Y a veces viene ese temor, hermano, a nuestras vidas. Tenemos, hermanos, el miedo a la vuelta de la esquina, está, hermanos. Cuando nosotros nos podemos a pensar, hermano amado, en este lío que estamos metidos. Hermano amado, yo creo, hermano, que hay veces llega ese temor. ¿Qué va a pasar? ¿Será que nos metimos y no era la voluntad de Dios? ¿Será que nos metimos en este lío y no era el plan de Dios? Alguien puede estar pensando eso, pero le voy a decir: deje la mentalidad esa por un lado y creámosle más a Dios, porque aunque venga el temor, nuestro Dios nos va a ayudar, porque este lugar es una casa donde nosotros exaltamos y alabamos el nombre glorioso de nuestro Dios. Hay gente que tiene temor, hermanos, porque le ha fallado al Señor. Ha sentido temor y ha dicho: ya no me voy a volver a levantar, ya no voy a volver a ser el mismo que yo fui antes. Hace unos días atrás pasé donde había un grupo de hermanos y le dije a los hermanos: aquí hay puros músicos que le alaban al Señor. Y alguien, hermano, se me hizo a un lado y me dijo: yo no. Y le dije: no declare eso, le dije. Usted declare que usted también. Porque, hermano, a veces nosotros nos sentimos, hermanos, como abandonados después de que le hemos fallado a Dios. Yo le voy a decir en esta noche: dejemos el temor, dejemos el miedo. Aunque el enemigo lo tiró, pero yo le voy a decir algo en esta noche: 7 veces cae el justo y las 7 veces se vuelve a levantar. Y cuando se levanta con poder, se levanta, hermano, oh aleluya, queriendo iniciar no solo la gloria, sino iniciar, hermano, el poderío que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros. Es tiempo que se levante, hermanos, el hombre, la mujer que de pronto le ha fallado al Señor. Porque cuando le fallas al Señor, hermano, viene ese miedo. El Señor ya no me va a perdonar. El Señor ya me abandonó, lo que le pasó a Adán. Pero yo le voy a decir algo, hermano: nuestro Dios, dice la Biblia y en el libro, hermanos, de los romanos, porque Dios no hace acepción de personas para con Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios, hermano amado, cuando hay un corazón arrepentido, un corazón dispuesto de arreglar su vida con Dios, no importa que el diablo lo haya arrastrado, no importa que el diablo haya hecho y deshecho con él, pero yo le voy a decir: mientras tenga vida, tiene esperanza. Ahora busque de Dios. Estamos en un nuevo año donde vamos a hacer compromiso con Dios, que le vamos a buscar, le vamos a ser fiel y vamos a honrar el nombre del Señor sobre todas las cosas. Pero tiene que levantarse sin miedo, tiene que levantarse sin temor. Aunque el enemigo le haya arrebatado a usted lo que el Señor le puso en sus manos. Pero usted, hermano, hermana que está aquí, puede levantarse, porque no hay, hermano amado, alguien, un hombre. No hay, hermano, un hombre, hermano, en la Biblia o en esta vida, hermano, que no haya tenido miedo. Hombres grandes en la Biblia. Hermano, cuando nosotros vemos a Elías, hermano, haciendo que no llueva por más de 3 años, hermano. Hermano, Elías, hermano, haciendo, hermano, hermano, grandes cosas, grandes maravillas, pero al día siguiente está tirado bajo un euro, hermano, con miedo. David, hermano, un hombre ungido, hermano, por Samuel. Hermano amado, un hombre, hermano, que Dios lo había llamado.
hermano, también acarició el miedo. ¿Cuánto va nosotros? Nosotros, hermanos, vamos a tener miedo, pero ¿sabe? Lo único que a mí me sorprende, hermanos, de Elías, de David y de muchos otros hombres que en alguna ocasión pasaron miedo, hermanos, es, hermanos, que confiaban en el mismo Dios que usted y yo confiamos. Hermanos, en el Dios que ellos confiaban, nosotros también confiamos, y su nombre es el Dios Todopoderoso, el Dios grande, el Dios maravilloso. Aquel hermano que está aquí, en esta noche, alaba el nombre del Señor en esta noche. No vamos a tener miedo ni temor. Hermano amado, miren la palabra del Señor conmigo. Abra su Biblia una vez más. Vaya conmigo al libro del Señor Jesús según Mateo. El libro del Señor Jesús según Mateo, su capítulo número 25 y su versículo 25. Cuando lo encuentre, dígame, vamos a leer todos juntos. El libro del Señor Jesús según Mateo, su capítulo número 25 y versículo número 25. ¿Ya lo tienen? Ok, leemos la palabra del Señor. Leamos, hermanos, ese versículo de la palabra del Señor. Dice así: por lo cual tuve miedo y fui y escondí. ¿Qué dice? Dice tú, ¿verdad que así dice, verdad? Dice tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Aquí le está hablando al Señor Jesús. Una vez más, lo leemos, dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. No quiero leer mucho, hermano, porque es grande esta parábola. Esta es una parábola donde el Señor Jesús enseña sobre aquellos tres que les dio un talento. Una parábola significa un ejemplo, ¿ok? Es un ejemplo. Y dice la Biblia, cuando usted tenga tiempo en casa, no ahora, ¿verdad? Porque ahorita es hora de escuchar la palabra del Señor. Pero cuando usted tenga tiempo en casa, en el versículo número 15 del capítulo 25, en el versículo 15 ahí habla sobre los tres talentos. Dice que a uno le dio 5. Y dice que al otro le dio 2. Y dice que al otro le dio 1. Dice que al que le dio 5, y está hablando de dinero, dice que al que le dio 5 fue y trabajó ese dinero. Esos 5 talentos lo trabajó. Y dice que cuando trabajó esos 5 talentos, llevó 5 más. ¿Hay alguien aquí? Ok. Y dice que al que le dio 2, hizo lo mismo. Trabajó esos 2 talentos y llevó 2 más. Y dice que al que le dio 1, dice ahí donde leímos, dice que él tuvo miedo. Y dice que él vino y enterró el talento y no lo trabajó. En lugar de trabajarlo, lo enterró. Y dijo: y como tuve miedo, aquí está tu talento, yo lo enterré y aquí está. Y le dio 1 nada más. El mismo que le dieron es el mismo que él dio. Y dice que ¿por qué lo enterró? Dice, porque tuvo miedo. Fíjese, hermano, cuando usted lee esta escritura, uno se sorprende, porque hay gente que hace más, tiene más, pero no significa, hermano, que esa persona no haya pasado miedo. No significa, hermano, que esa persona que le dieron 5 talentos no haya pasado un temor. ¿Sí me explico lo que le estoy diciendo? Cuando alguien, hermano, ve a alguien exitoso y dice: no, es que ese, porque saber en qué está metido. ¿Cuántos, hermanos, vienen aquí personas y nos miran a nosotros, hermanos? Aquí no todos tienen papeles, excepto nuestros hijos y unos hermanos, bendito Dios por eso. Y hay gente que se admira y dice: pero ¿cómo le hacen? ¿Será que todos son ciudadanos americanos? Pero cuando miras al hermano, dice: no, esto es hijo de un humano. Eso no es posible. Pero lo que pasa, hermano, que muchas veces, aunque haya temor, aunque haya miedo, nosotros no tenemos que enterrar
cuando trabajamos, es ahí donde Dios se glorifica de una manera gloriosa. Alabe a Dios poderoso en esta noche. Él se quiere glorificar, hermanos. Y el que le da, hermanos, dos, dice la Biblia que empieza a trabajar y hace, hermano, que eso produzca dos más. Wow. Pero cuando usted va leyendo la historia, dice, pasado el tiempo, o sea, un tiempo más después, llega, hermanos, Jesús y pide cuentas. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta del último que dijo que tuvo miedo. Y hay muchas veces así, hermano, tenemos esa oportunidad de estar, hermanos, en este lugar. Tenemos la oportunidad de tener al Espíritu Santo de nuestro lado. ¡Qué bendición es, hermano! Porque nosotros ya no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo, al Consolador que está con nosotros y dice que estará con nosotros noche y día. Y hay más glorioso aún todavía, y dice que estará con nosotros hasta que Cristo venga por su iglesia. O sea que no estamos solos, tenemos a nuestro Dios, tenemos al Espíritu Santo de nuestro Dios. Aleluya, en esta noche. Dígale que está a su lado, no tenga miedo. Tenemos al Espíritu Santo en nuestro lado. Y hermoso, hermano. Vamos con el 2. 2. El miedo hace que nosotros nos desviemos por el camino incorrecto. El miedo hace, hermano, que nosotros nos desviemos por el camino incorrecto. Hay veces hay un camino que seguir, hermano. Y le voy a contar esto. Hace mucho tiempo, hermanos, que pasó en una célula. Y nunca se me olvida la predicación porque, hermano, fue sobre el no temáis. Fue, hermanos, el tema, no temáis. Y me llené tanto de esa predicación, hermano, no temáis. Y un primo conmigo, hermano del hermano Lorenzo, yo no sé si el hermano Lorenzo se acuerda de ese episodio, pero íbamos repitiendo, pero cuando nosotros, hermanos, íbamos a la célula, nos tocaba ir a dejar una hermana por Norris Plaza. Pero nosotros en el camino íbamos repitiendo la predicación, estuvo muy bonita la predicación. No temáis, el hermano lo hizo muy bien, estuvo bien. Íbamos, hermano, halagando no solo al hermano, sino que repitiendo de lo que fue la predicación y nos íbamos llenando más. En ese tiempo mi esposa trabajaba en una lavandería y salía a las 10 de la noche. Ella no iba a la célula los viernes. Pero nosotros íbamos ahí con el hermano Dulio a dejar a la hermana, porque siempre, desde por sí hemos recomendado que nadie vaya a dejar a una hermana si no lleva a un compañero. Que nadie vaya solo.